nuevamente va enmarcado en el problema más grave que vive el país, que él lo ha estado diciendo prácticamente diario en sus conferencias matutinas, que es el tema de la corrupción. Este tema de la corrupción, pues es, reitero, el problema más fuerte que tiene el país a criterio del presidente de la República. Y este aspecto de la corrupción, nosotros hemos comentado que para combatirlo a fondo, como lo está haciendo el presidente, implica también un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad está inscrito en lo que él llama revolución de las conciencias. Tiene que cambiar la conciencia de todos nosotros. Y una vertiente de esta revolución de las conciencias es la revolución cultural, que el presidente está impulsando cotidianamente. Eso quiere decir que debe cambiar nuestra conducta, nuestra forma de interactuar con nuestros semejantes, basada todo ello en principios: no mentir, no robar, no traicionar. Digamos, es un eje de esta gran revolución cultural que tenemos que desarrollar de manera intensa, profunda y urgente. Ante la pregunta de algún reportero que planteaba, o reportera, que en la Secretaría de Economía se les había girado una circular a los empleados o a los trabajadores para que pues tenían que utilizar ahora 4,000 pesos para su computadora, sus memorias, etc. El presidente de la República fue muy tajante, y aquí él retoma un tema que la semana él abordó. Ese tema es que todavía hay algunos funcionarios dentro del gobierno federal, cuadros medios, que se quedaron con la inercia del pasado, que no entienden todavía que este ya es un gobierno diferente, que nada tiene que ver con los anteriores, y que de verdad y de fondo se está combatiendo la corrupción por todas las vías. Entonces, él dice: funcionarios que no estén de acuerdo con el proyecto de nación, con los elementos centrales de la Cuarta Transformación, pues simplemente por honorabilidad o por dignidad debieran presentar su renuncia. Si no coinciden con el proyecto y ya se dieron cuenta a lo largo de año y medio que es un gobierno diferente totalmente a los anteriores, pues procedería eso. Claro que si se quedaron algunos de ellos acostumbrados al ritmo anterior, que es lo contrario de los principios de la Cuarta Transformación, se quedaron acostumbrados a la dádiva, a la corrupción, al tráfico de influencias, etcétera, pues a lo mejor no cabe, estarán desconcertados, y algunos de plano serán cínicos y dirán: bueno, pues yo no renuncio, yo aquí mientras esté ganando algo, y además persistiendo en esa mentalidad de que a lo mejor el presidente dice algo de palabra y en los hechos todavía se van a poder maniobrar para sacar algo adicional de su salario. Pues están muy equivocados. Y el presidente hoy dio un ejemplo extraordinario. Él dijo: en tiempos pasados, cuando en alguna ocasión a mí me nombraron oficial mayor del estado de Tabasco, yo llegué a la oficina, pues el presidente dijo, hablé con las personas que estaban ahí, quienes tenían el mayor conocimiento, quienes tenían la mayor experiencia, y yo, pues entendemos por qué él no estaba de acuerdo con los mecanismos que en ese momento estaban planteando, y más en la oficialía mayor, pues él presentó su renuncia. Se entiende porque él tenía otro interés, dijo, en impulsar más otras actividades de carácter político, pero no estuvo de acuerdo. Pero si no está de acuerdo con un proyecto, pues él presenta su renuncia. O sea, lo que hoy está aplicando el licenciado López Obrador como presidente no es nuevo, eso ya forma parte de su personalidad, y son una serie de principios que él, tanto como dirigente político, como funcionario en distintos gobiernos, en Tabasco, en la Ciudad de México, en otros lados, como dirigente de un partido político, etcétera, ha aplicado desde hace mucho tiempo. Entonces no es nuevo, ni es artificial como pudieran pensar algunos, o pasajero,
que hoy está diciendo eso y mañana a lo mejor cambia de opinión y se regresa a lo mismo, ¿no? Esta cuarta transformación no es para cambiar de amos, dejando todo igual, es para acabar con esas lacras que se dieron en el país y que se acentuaron sobre todo en el periodo neoliberal. Esta es una transformación profunda, es una gran revolución cultural, entonces tenemos que retomar esos elementos, paso a paso. Revolución cultural es lo que él escribe en su libro No decir adiós a la esperanza, es normar nuestra conducta por valores. Lo que él escribe en el libro, la publicación que se llama Fundamentos para una República Amorosa, se trata de obrar con honestidad, con justicia y también con amor. Ya lo hemos dicho varias veces, pero vale la pena recalcarlo. Entonces algunos piensan que esas nada más son palabras huecas que no tienen sentido o que se dicen por adorno, ¿no? Algunos piensan que eso nada más es de forma, externo del presidente, para engañar como engañaron los anteriores. Porque algunos se quedaron con esa mentalidad, vivir en el engaño o vivir engañando a otras personas. Pero no, aquí el presidente es muy claro y se está aplicando. Y es muy difícil vencer inercias, pero el presidente ya lleva diario hablando lo mismo, creo que ya van más de 400 conferencias matutinas, y en esas conferencias siempre es obrar con principios. Y si algún reportero le presenta alguna denuncia hacia algún funcionario público en aduanas, por ejemplo, pues el presidente interviene de inmediato. O sea, no se quedan las cosas ahí a dormir el sueño de los justos. Entonces es otra mentalidad. Entonces, muchos funcionarios, incluso mexicanos comunes, pues les cuesta todavía trabajo cambiar la mentalidad, pero lo debemos tomar en serio, ¿eh? Esto ya cambió. Y se va a ver ahora que el presidente vaya a la visita con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él dijo hoy en la mañana, voy a ir con la cabeza en alto. Los anteriores iban sumisos y agachados. Voy a ir también a defender los intereses del pueblo y de la nación mexicana. Y por extensión también, pues los intereses de los migrantes, de los connacionales. Esto va a ser histórico. Vamos a esperar, y con esa actitud de ir con la cabeza en alto, guiándose por principios, no podemos esperar otra cosa que resultados muy positivos para el pueblo, para la nación mexicana y para los migrantes que forman parte también del pueblo mexicano, pero que por circunstancias diversas pues están radicando en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esa es la mentalidad. No va a ir como iban los presidentes del periodo neoliberal a subordinarse, no. Él va en ánimo, como lo hemos dicho, de igualdad, y la condición es el respeto mutuo y la defensa firme de la soberanía nacional. Él ha comentado que algunos resultados ya directos del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, por ejemplo, ha sido la inversión de Canadá en el norte del país, una primera inversión de una de las empresas canadienses de un poco más de 700 millones de dólares. Pero fíjense cómo se va a dar esa inversión, como las que vengan. No se va a dar como las que se hicieron con Iberdrola o con las empresas consentidas del periodo neoliberal, ya sea con OHL, que por cierto está todavía por aclararse bien la situación. Él dijo que en otros países, cuando algunos mandatarios fueron o se involucraron en el tema del OHL, pues algunos están en la cárcel. El de Perú, bueno, él tomó otra decisión, el presidente o expresidente de Perú. Pero aquí en México, en los gobiernos neoliberales, no hubo nada, como si aquí no pasara nada. Pero ahora que él dijo, por cuestión voluntaria, el extitular o exdirector de Pemex viene a México para colaborar también con la justicia nacional, pues se tendrá que aclarar sobre todo este tema de Odebrecht.
Y también se tendrá que aclarar, por ejemplo, dijo el presidente, el tema de que cuando se llevó a cabo la transacción económica sobre la empresa de fertilizantes, o sea, se evaluó mal 200 millones de dólares, están pendientes, y eso dijo el presidente se tendrá que recuperar. O sea, los contratos que se vengan o las inversiones que se hagan en México con motivo del tratado Estados Unidos-México-Canadá no van a tener nada que ver con las transacciones corruptas que se dieron en el periodo neoliberal con empresas nacionales y extranjeras. Aquí se van a defender los intereses de México y las empresas que vengan a invertir pues se sujetan a las leyes nacionales y al tratado Estados Unidos, México, Canadá, y entonces tendrán que cumplir con sus obligaciones fiscales, con los que establece el tratado de los salarios adecuados para los trabajadores, la defensa del medio ambiente, la no contaminación excesiva del medio ambiente, es decir, es otra cosa muy diferente. Si comparamos el tratado Estados Unidos, México, Canadá, lo comparamos con lo que fue el anterior convenio que se firmó en la transición entre Salinas de Gortari y Zedillo, pues es una cosa diferente. Porque aquel fue un tratado hecho a modo para extraer de México la mayor cantidad de recursos naturales, de recursos humanos, explotar la mayor cantidad de recursos humanos naturales, y también pues fue un tratado subordinado a los intereses de las grandes transnacionales. Esta es otra cosa distinta. Entonces, los resultados de la visita del presidente de México a los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros tenemos muy claro que se van a reflejar en mejores condiciones, mejor trato para los migrantes. O sea, que se trate a los migrantes con dignidad. Pues es evidente que es la posición que va a llevar el presidente de la República. Por cierto, que cuando el presidente Donald Trump durante su campaña y los primeros años estuvo planteando insistentemente que el muro que se va a construir en toda la frontera, que ya no lleva ni el ritmo de antes, lo iban a pagar los mexicanos, pues eso ya ni se habla de eso. O sea, también hay que distinguir entre las palabras que se dicen por un momento o por una serie de momentos concretos y los efectos que no han sido los que Donald Trump dijo al principio. Y la actitud del gobierno mexicano, del presidente de la República, desde el principio dijo: vamos a obrar sin falsos protagonismos y vamos a tratar de convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las cosas se hagan de otra forma. Y como esa relación se ha mantenido de respeto mutuo, pues las cosas se han estado haciendo de otra forma, o no se han dado cuenta los de la derecha y los conservadores. No es lo mismo. Y entonces nosotros esperamos, repito, condiciones mejores en el trato, en las formas, en la dignidad de los migrantes nacionales que están en Estados Unidos y que son, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente, ya los que llevan ya varios años allá y los que han migrado recientemente, son alrededor de 34 millones de mexicanos. Entonces, 34 millones de mexicanos, pues es la población del centro del país. Pues el Distrito Federal, aproximadamente 9 millones, el Estado de México un poco más, y el centro del país, más o menos de México, tendría la población que tienen los migrantes que están en Estados Unidos. ¿Cómo no se va a preocupar el presidente de la República de los migrantes si además los ha llamado héroes vivientes? Entonces, como el presidente es, congruente con lo que dice y lo que hace, pues entonces ha llamado a los migrantes héroes vivientes. Imagínense si no va a defender con la cabeza en alto, como él dice, y con dignidad, la estancia de los migrantes en la Unión Americana. Y claro, en esa relación de respeto mutuo con Donald Trump, pues Donald Trump tendrá que responder consecuentemente a los planteamientos sólidos, respetuosos también, pero firmes que haga el presidente de la República en el tema de migrantes. Y ustedes lo van a ver, estoy seguro que en la historia de México, en lo que se lleva de esta relación bilateral con los norteamericanos en el tema de los migrantes,
lo que el presidente de la República logre en la relación con Donald Trump va a beneficiar notablemente a los migrantes. También hay que ir o hay que ir desmontando algunas mentiras que se desarrollaron en el periodo neoliberal. Por ejemplo, el presidente anterior, Barack Obama, pues en uno de los años que él gobernó fue cuando más migrantes se deportaron a México, que no ha pasado ahora en la misma magnitud con Donald Trump, porque repetimos, hay que distinguir entre el habla y los hechos, entre la apariencia y la esencia de las cosas, son diferentes. De esto seguiremos hablando, de las cuestiones de la relación dialéctica que se establece en todas nuestras actividades, en todos los terrenos del conocimiento, ya sea científico, ya sea en la naturaleza, en la sociedad o en la conducta de los propios seres humanos. Por lo pronto, deseamos que esta visita de nuestro presidente sea totalmente fructífera para los intereses de nuestro pueblo. Él también ha dicho que va a tomar los acuerdos que mejor convenga al interés nacional y al interés del pueblo de México. Y como él, repito, no miente, no roba, no traiciona, pues lo que se derive de esta relación va a ser sumamente importante para nuestro país. Porque además esa región de Estados Unidos, Canadá y México, por lo que representa económicamente en esta nueva reconfiguración geoestratégica y geoeconómica a nivel nacional, va a ser relevante, y de ahí México, sin cerrar tampoco, porque no se trata de encadenarse solamente a estos tres países, sino México, como lo dijo el presidente, pues va a mantener y tiene relaciones con todos los países del planeta, y con todos ellos también podrá establecer acuerdos o relaciones comerciales mutuamente ventajosas para nuestro pueblo, para nuestro país y para los países que establezcan esa relación con el presidente de la República. No subordinado, repito, ni siquiera estar pensando como todos los presidentes del periodo neoliberal, a ver qué saco, cómo me beneficio de algún acuerdo, y en función de eso pues me someto o dejo pasar cosas que sean lesivas para el interés nacional y para el interés de nuestro pueblo. Es una forma nueva de relacionarse, que en el fondo es la esencia del pensamiento del presidente. O sea, cuando habla de revolución de las conciencias, ahí va enmarcado nuevas formas de hacer política, y esas nuevas formas de hacer política al interior también tienen que reflejarse y se están reflejando al exterior. Por eso, otra vez decimos, todo el apoyo al presidente. Puede haber discrepancias, como se han manifestado, algunas tal vez, digamos, honestas sobre estos planteamientos que ha hecho el presidente, pero otros son realmente bien artificiales, promovidos y provocados, pues ya sabemos, por el BOA o por el FRENA. Pues pero como es la derecha, los conservadores, y esos son cínicos e hipócritas, bueno, con ellos no se puede ni discutir, ya sabemos cuál es su posición, de ataque sistemático permanente al presidente, a su familia, como por ejemplo José Cárdenas, pues ya no se mide, o el gobernador de Michoacán, que se atreve a regañar al presidente, pero el presidente de la República es muy mesurado, pero también es muy firme. Entonces, compañeros, compatriotas mexicanos radicados aquí y en el extranjero, vamos a esperar estos extraordinarios resultados de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muchas gracias. Si te gusta lo que aquí planteamos, puedes comunicarte con nosotros a través de las redes que aparecen en la pantalla.